Contamos ahora entonces con una variable de estado nueva, la temperatura, con la que vamos a observar evoluciones de sistemas termodinámicos en las que la temperatura cambie. Nos vamos a concentrar en el mismo tipo de evoluciones que describimos para definir la variable de estado temperatura. Estas son mezclas de sustancias puras. Ya sabemos que es una sustancia pura. ¿Qué es una mezcla de sustancias puras? Aunque no lo aclaramos antes, lo hacemos ahora. Una mezcla de sustancias puras es una evolución en la que en el estado estacionario final, o sea, al final de la evolución, los sistemas materiales que existen en número de sustancias puras y cantidad de cada una de ellas es la misma que al principio de la evolución. Los sistemas materiales solo se mezclaron, solo interactuaron entre ellos sin producir reacciones químicas. Esto es una mezcla. Bien. En este primer bloque vamos a hacer una utilización cualitativa de la variable de estado temperatura para ver cómo vamos a hacer para poder concentrarnos en ciertas interacciones entre sistemas materiales y poder considerar que no hay otras interacciones que las que estamos observando. Arrancamos con un recipiente como el que habíamos utilizado y lo que vamos a hacer es en este recipiente mezclar dos sistemas materiales, dos sustancias puras. Vamos a elegir de entrada que una de las sustancias puras sea un líquido, porque es más fácil producir una interacción intensa si al menos una de las dos sustancias o de las n sustancias que mezclemos está en fase líquida. Así que nos imaginamos el recipiente conteniendo un líquido. Nosotros nos vamos a concentrar entonces en evoluciones de sistemas que interactúan térmicamente a presión constante. Esto es lo que vamos a hacer. Tomamos un recipiente cualquiera. ¿Cómo hacemos la observación? Miramos la evolución de la temperatura del líquido contenido en el recipiente. ¿Cómo forzamos la evolución? ¿Cómo producimos la interacción? Bueno, tomamos una sustancia pura cualquier otra, que aquí la imaginamos en estado sólido. Llevamos su estado térmico a uno distinto del que tiene el líquido contenido en el recipiente inicialmente. Introducimos el sólido adentro del recipiente, comienza la interacción entre el sólido y el líquido que está en el recipiente y nosotros lo observamos. ¿Cómo lo observamos? Vemos cómo cambia la temperatura del líquido contenido en el recipiente. Podemos graficarlo. Temperatura y tiempo, que representamos con la letra tau para no confundirlo con temperatura. Nosotros tenemos una condición inicial, que es la temperatura T0 del laboratorio, que asumimos se va a mantener constante en toda la evolución. Y también tenemos constante la presión P sub 0 que reina en el laboratorio. Inicialmente, el líquido contenido en el recipiente está en estado estacionario. Nosotros observamos que esta temperatura TA del líquido que
está contenido en el recipiente, inicialmente es igual a T0. Cuando introducimos el sólido que asumimos más caliente a mayor temperatura, líquido y sólido comienzan a interactuar y la temperatura del líquido comienza a aumentar. Ahora nosotros sabemos qué pasa en una evolución como esta. Si vamos a observar la evolución durante un tiempo suficiente, lo que veremos es que después de calentarse el líquido contenido en el recipiente, en algún momento, si el recipiente no tiene condiciones especiales, va a comenzar a enfriarse hasta volver todo el conjunto a estar de nuevo a la temperatura T0 del laboratorio. Si comenzamos con un recipiente no elegido especialmente por un material aislante, imaginemos que el recipiente es de cobre, por eso lo dibujé de pared finita, nosotros obtendremos una evolución que graficaremos como esta, cualitativamente, ¿no? Tendrá este aspecto. La temperatura inicialmente aumenta, llega a un máximo y después comienza a disminuir hasta eventualmente volver todo el conjunto a la temperatura T sub 0. Con los recursos que hemos adquirido hasta ahora, podemos interpretar por qué ocurre esto así. Inicialmente no había interacción porque el líquido del recipiente estaba en estado estacionario, o sea, en equilibrio térmico con el ambiente del laboratorio. Cuando introducimos el sólido al que previamente y en otro contexto no descrito aquí lo habíamos llevado a una temperatura distinta, teníamos una hornalla por ahí al costado y lo calentamos, el líquido, perdón, no tiene por qué ser agua, el líquido del recipiente este y el sólido comienzan a interactuar térmicamente. Cuando interactúan, la temperatura del líquido aumenta y esto es lo que observamos aquí. Ahora, en la medida que la temperatura del líquido aumenta, el líquido pasa a estar en desequilibrio con el ambiente externo y por lo tanto el recipiente, que está constituido por un cierto material, dijimos cobre, participa de esa interacción entre el líquido y el sólido y el medio. Y es por eso que todo el conjunto termina enfriándose y vuelve a la temperatura del laboratorio. Si ahora reemplazamos el cobre por otro material, digamos madera, y repetimos la experiencia manteniendo el resto de las condiciones, es decir, la misma masa de líquido, el mismo líquido y el mismo sólido, el mismo material, la misma masa del mismo material, introducido inicialmente a la misma temperatura que antes. Todas estas condiciones las podemos establecer porque tenemos los recursos, tenemos termómetro, no estamos usando nada que no hayamos construido previamente desde que comenzamos la clase anterior. ¿Qué obtendríamos? Otra curva que tendría este aspecto. Comienza prácticamente igual, pero
la temperatura máxima que alcanza la mezcla es mayor y el tiempo que transcurre hasta volver al equilibrio con el laboratorio también es mayor. Podemos volver a hacer otra experiencia cambiando de nuevo el material de que está hecho el recipiente o agregando material. Obtendremos una curva así. Si seguimos repitiendo experiencias, obtendremos curvas cada vez con menor pendiente de descenso en el tramo descendente. Esto es porque el recipiente dificulta cada vez más la interacción del conjunto con el medio exterior. Podemos imaginarnos un recipiente ideal que eliminara completamente la zona de descenso. Esto se traduciría en una curva que tendría una asíntota horizontal y que no tendría zona descendente. Esta asíntota horizontal correspondería a una cierta temperatura que llamamos TF. ¿Qué representa, esta temperatura TF? Esta temperatura TF representa el estado térmico final estacionario que alcanzan el líquido del recipiente y el sólido que introdujimos a esa temperatura inicial que hemos mantenido constante, si estuvieran interactuando solo entre ellos. Este recipiente es un recipiente ideal en el sentido que elimina completamente la interacción con el medio, es decir, este recipiente aísla el conjunto del medio. Y en esas condiciones obtenemos esta temperatura final que, volviendo a la base experimental sobre la que se basa el principio cero de la termodinámica, esta temperatura final es una temperatura intermedia entre la inicial del líquido contenido en el recipiente y la temperatura inicial de este cuerpo que hemos introducido. Antes de comenzar con el análisis cuantitativo del T sub F, vamos a hacer algunas consideraciones adicionales sobre el análisis cualitativo que acabamos de hacer, lo cual nos va a servir para diseñar mejor nuestro experimento, los recursos con los que hagamos el experimento. Fíjense, en todas estas curvas que hicimos, recordamos, el estado inicial es el mismo cuerpo caliente, el mismo líquido en el recipiente en equilibrio con el medio exterior. Lo que cambia es la naturaleza del recipiente, que hacemos cada vez más aislante, hasta que postulamos un recipiente ideal para el cual no hay curva descendente. Bien, ahora todas estas curvas comienzan igual, coinciden, se separan cuando se acercan al máximo y después claramente en el descenso, que depende esencialmente del recipiente. ¿Por qué comienzan todas igual? Comienzan todas igual porque esta pendiente inicial depende de la interacción entre el líquido que está en el recipiente y el cuerpo que introduzco. En la medida que el cuerpo es el mismo, la temperatura inicial del cuerpo es la misma y lo mismo ocurre con la masa y la temperatura inicial del líquido, como
al principio lo único que hay es esa interacción. Esto en esta serie de curvas se mantiene constante, esta pendiente inicial. Quedémonos con una curva cualquiera, digamos la tercera, que corresponde a un cierto recipiente de ciertas características adelante que nos daba esa curva. Reproduzcámosla acá para hacer más claro y por qué no puedo salir a comprar tiza de color en cuarentena. Veamos. Tenemos una curva así. ¿Qué pasa? Bueno, no era así, era con el descenso más atenuado, por lo menos en esa escala de tiempo, digamos así. Bueno, ¿qué pasa si ahora, para las mismas características esenciales en la zona de descenso, es decir, para el mismo recipiente, para este recipiente, lo que cambio es la interacción, la intensidad de la interacción entre los objetos que se mezclan dentro del recipiente, es decir, entre el líquido del recipiente y el objeto que introduzco? ¿Cómo hago eso? Bueno, puedo partir este sólido que acá representamos en un solo trozo en varios trozos. Si hago eso, la misma masa pero partida en varios trozos, lo que voy a obtener es una curva que cambia aquí. Será una curva cualitativamente de este estilo. Ahora sí cambia esta pendiente. La curva llega hasta un máximo, que es mayor que el anterior, cuando el objeto sólido estaba en un solo trozo, y luego tiende a confundirse en la zona descendente por debajo. ¿Por qué por debajo? No es evidente. Después, cuando veamos más adelante transmisión de calor y calorimetría, en un par de clases, podemos explicar por qué esto es así. Lo que sí podemos ver es que este máximo jamás puede estar por encima de la asíntota horizontal que corresponde al recipiente ideal. ¿Por qué? Porque esta temperatura final que constituye la asíntota del recipiente ideal es la temperatura que alcanzan el cuerpo y el líquido del recipiente si solo interactúan entre ellos. Y yo, partiendo el mismo trozo de sólido en más pedazos, puedo cambiar la intensidad de la interacción, pero no puedo cambiar el equilibrio final, el estado final. ¿Por qué es mayor la pendiente? Porque la interacción es más intensa. Entonces el líquido se calienta más rápido. Más rápidamente tienden a la temperatura final intermedia en la de ambos, el sólido entra más caliente, porque la interacción es más intensa. ¿Y por qué es más intensa? Bueno, lo vamos a poder ver con mucho más detalle cuando veamos transmisión de calor, la clase que viene, pero ya podemos imaginarnos por qué. La interacción entre el sólido y el líquido es a través de la superficie del sólido, y partir un trozo de sólido en varios pedazos es aumentar la superficie para la misma masa, y por lo tanto es esperable o es intuitivo que la interacción sea más intensa. Vemos que esto tiene una ventaja, porque el máximo al que llego está más cerca de la temperatura final a la que llego con el recipiente ideal. Idealmente, ahora, desde el punto de vista de la intensidad de la interacción, la mejor situación, la situación ideal, sería que esta interacción entre el sólido y el líquido del recipiente fuera instantánea.
que apenas introdujera yo el sólido en el recipiente, alcanzaran la temperatura final estacionaria y que recién después empezaran a perder. Si yo lograra esa condición ideal respecto a la interacción entre sólido y líquido adentro del recipiente, en este recipiente no ideal, yo obtendría una curva así. En un intervalo cero llego al equilibrio, a la temperatura final y después empiezo a perder temperatura por ahora. Empieza la curva de descenso. ¿Cómo sería un recipiente o una experiencia doblemente ideal? Es decir, ideal desde el punto de vista de la intensidad y la interacción, e ideal también desde el punto de vista de que el recipiente aísla completamente a sólido y líquido del recipiente respecto del laboratorio exterior, y sería una curva consistente en una interacción infinitamente intensa que en un intervalo nulo llevara a la temperatura final, para luego un recipiente que al aislar completamente sólido y líquido del medio exterior nunca descendiera. Esta sería el escalón correspondiente a una experiencia doblemente ideal. Ciertamente no podremos conseguir eso sin recursos activos. Después veremos qué quiere decir esto. Pero no podemos conseguir esto en condiciones reales de una experiencia como esta. Pero nos podemos acercar con un recipiente suficientemente aislante y una interacción entre las dos sustancias que mezclo suficientemente intensa. Cuando el recipiente es suficientemente aislante, cuando lleva el tiempo característico de este descenso a un valor mucho mayor que el tiempo característico de la interacción entre estos dos. O sea, tengo que lograr una interacción entre los dos que estoy mezclando, o los n que estoy mezclando en la experiencia más general, suficientemente rápida frente a la curva de descenso que el recipiente genera. Para eso puedo agregar ya un par de recursos. Primero, si vamos a comenzar a analizar cuantitativamente de qué depende TF, tenemos todo por hacer. Así que, ¿por qué elegir un sólido y tener que dividirlo finamente? Si yo puedo elegir libremente qué sustancias mezclar, y bueno, elijo en principio dos líquidos, porque estoy seguro que con dos líquidos la interacción va a ser mucho más intensa que con un líquido y un sólido, sin necesidad de subdividir. Y para mayor obtención de este resultado, lo que puedo hacer es introducir un aparatito, mezcle más rápidamente, que fuerce la mezcla de las sustancias que estoy introduciendo en el calorímetro con el... Perdón, se me escapó por primera vez. En el recipiente, todavía no lo podemos llamar calorímetro. Sin necesidad de subdividir, introduzco un líquido y además agito para lograr aumentar la intensidad de esta interacción y la pendiente de esta curva. De esa manera yo puedo imaginar que puedo razonablemente, con un error aceptable, medir en una experiencia de mezcla T sub F. Allá vamos.